This call is now being recorded. Buenas tardes a todos los participantes de esta jornada de enfermedades cardíacas. Gracias a la SEM UNAVOR y a Crazy for Medicine por la coordinación de este evento. Les damos paso a la tercera fecha de enfermedades cardíacas con el ponente Mauricio Martínez Mendizábal. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, no? Muy buenas noches. Mi tema vendría a ser cardiopatía chagásica. Mi nombre es Mauricio Martínez y voy a presentar el tema de cardiopatía chagásica. Con respecto a la historia, el Chagas deriva del apellido de su descubridor, que vendría a ser Carlos Chagas, que lo descubrió el parásito en Brasil de 1909. Y su especie es el cruzi, el Trypanosoma cruzi, vendría a ser en honor al profesor brasileño Oswaldo Cruz. Con respecto a la epidemiología, es una enfermedad propiamente del continente americano y predomina en las zonas rurales, donde existan mayor vectores de trypanosomiasis, principalmente en Brasil, en toda Latinoamérica, que vendría a ser Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y también Perú, entre Camiri y Valle Grande, que vendría a ser los lugares que están más cerca de acá. La tripanosomiasis es una estructura de ADN que contiene un núcleo llamado el cinetoplasto, que vendría a ser estos de acá. Los cinetoplastos, dependiendo de su localización y el tamaño del parásito, se diferencian en 4 formas, que vendrían a ser el amastigote, el promastigote, un epimastigote o tripomastigote. Que esta sería la fase final del parásito, que vendría a ser el tripomastigote o infestante. Con respecto a la etiología, el agente causal vendría a ser el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo flagelado que se encuentra en la sangre de los pacientes y en los mamíferos infectados. El mide alrededor de 20 micras de longitud y su tamaño notoriamente grande constituye una de las características diferenciales de otras especies. Eh, el triatoma es hematófago, quiere decir que se alimenta de sangre, y estas se caracterizan por poseer un aparato bucal chupador, que dependiendo su especie pueden succionar lo que vendría a ser sangre o fluidos. Dentro de sus vías de diseminación tenemos lo que vendría a ser la inoculación directa, la vía hemática y una vía linfática. A través de los modos de transmisión vendría a ser una transmisión vectorial, que vendría a ser gracias al triatoma infestas, y una transmisión no vectorial, que vendría a ser por transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos. Verticalmente de la madre al hijo puede transmitirse igual el parásito. Algunos accidentes de laboratorio o prestación médica, por alimentos o accidentes de trabajo. Mm, el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Ahí podemos observar cómo el triatoma viene, succiona la sangre del paciente que no está infectado. Entonces, al succionar, como tiene un intestino muy delgado y muy pequeño, entonces defeca en el lugar de la succión, y a través del mismo humano, por la aplicación, con sí misma lo mete a través de la circulación, y ese tripomastigote
se encuentra ahí por ejemplo, el macrófago, que es un mecanismo de defensa que tiene el organismo ante cualquier parásito, virus o bacteria. Entonces el macrófago lo que hace es fagocitar al protozoo, pero este se divide ahí por división binaria, se convierte en babios, en mastigotes, hasta llegar al punto de estallar a la célula y se vuelven mastigotes sanguíneos. De esta se va a ir a dos vías, se va a ir acá a dos vías, se va a ir, otros se van a ir a lo que vendría a ser el colon, también se puede ir a lo que vendría a ser el esófago y también se puede ir a lo que vendría a ser al corazón. Una vez localizado en el corazón, en las células miocárdicas o los miocitos, este parásito ingresa a la célula, ingresa por endocitosis, lo cual nos lleva igual su triplicación o división binaria y se divide, causando necrosis del tejido y posteriormente su daño celular. Eso sería todo. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que la fuente de infección, ya sea vectorial, transfusional, congénita, van a evolucionar una forma aguda, que va a durar esta forma aguda, va a ser de 4 semanas a 8 semanas. Luego va a evolucionar a una forma ya crónica a partir de las 8 semanas, que puede evolucionar a una forma crónica indeterminada o puede evolucionar a una forma crónica indeterminada o una forma crónica determinada. En la fase crónica indeterminada, esta se caracteriza por no presentar síntomas y es cuando el parásito está dentro de la célula, como vimos en el corazón, entonces estaba dentro del miocito y no va a encontrarse en la circulación, entonces por ende no va a presentar síntomas. En la forma crónica determinada, esta ya está localizada directamente ya sea en el corazón, en el colon, en el esófago, o también se puede ir al cerebro, o también puede ser mixta. Estas van a evolucionar una forma benigna o una forma grave, y la forma grave evoluciona con muerte. Eh, ven- lo que tenemos en la fase aguda va a ser el chagoma, que va a ser una lesión inflamatoria que va a estar localizada en la puerta de entrada del parásito. Esta va a ser visible como un chancro de inoculación. Es una inflamación local que presenta. Entonces, esta inflamación se puede extender hasta los ganglios regionales y bloquear los canales linfáticos, y también se produce edema local. O la inoculación ocurre a nivel de lo que vendría a ser los párpados, que va a causar esto, que vendría a ser el signo de Romaña. La mayor parte de los casos de Chagas agudo cursan de manera asintomática, con o sin síntomas inespecíficos que pueden ser pasajeros, variables, y que también un pequeño número de pacientes presentan una sintomatología leve a grave. Dentro de sus características clínicas vamos a tener que debemos considerar generalmente que la zona endémica, de dónde es el paciente, si tiene antecedentes de la madre que haya sufrido Chagas. Entonces vamos a empezar a sospechar de todo paciente o todo niño que tenga decaimiento, fiebre o una taquicardia exagerada, la presencia de diarrea, vómito o intranquilidad son inespecíficos. O también puede presentar lo que vendría a ser el hepatoesplenomegalia, la poliadenopatía y los signos de meningismo y convulsiones. Esto es más frecuente en las personas en los neonatos. También en los recién nacidos con Chagas congénitos van a presentar lo que vendría a ser uno o más de los siguientes aspectos clínicos, como puede ser un bajo peso
al nacer, un importante hepato y esplenomegalia, o un distrés respiratorio o la presencia de fiebre. El diagnóstico agudo se basa generalmente en técnicas que pongan en evidencia el parásito en la sangre. Esta detección se hace mediante la gota gruesa, y extendido y el seno diagnóstico. La gota gruesa. La gota gruesa vendría a ser la aplicación, la inyección en el dedo y colocar en un portaobjeto. Portaobjeto lo que vendría a ser la sangre, y con otro portaobjeto deslizarla y hacerla. Y bueno, hacer eso, el extendido. Esto se lleva al microscopio y a través de esto se pueden observar los parásitos. Esto es en la aguda, ya que existe una parasitemia. El seno diagnóstico. Este seno diagnóstico consiste en la aplicación de triatoma de laboratorio que no están infectados, es decir, que no tienen el parásito del Trypanosoma cruzi. Estos triatomas pican al paciente que sea sospechoso de que tuviera el triatoma, y bueno, sale, en caso de ser positivo, salen los triatomas en las heces fecales del triatoma de laboratorio, sale las heces con triatoma infesto. El tratamiento agudo. El tratamiento agudo es muy beneficioso en las etapas agudas, ya que el parásito recién está entrando a la célula y no ha invadido muchos tejidos. Entonces dentro de los beneficios que podemos asumir vendrían a ser la curación del infectado, evitar la aparición de las cardiopatías, las megavísceras, evitar el Chagas congénito, ayudar a disminuir el reservorio de parásitos, aumentar el grupo de donadores de sangre, y el tratamiento es específico con los medicamentos que vendrían a ser el benznidazol y el nifurtimox, que tiene un resultado muy favorable en un 70% en personas menores a 15 años. Dentro de la fase crónica. En la fase crónica se caracteriza por una reducción de la parasitemia, es decir, que los parásitos no están circulantes, directamente están en el tejido, ya sea corazón o colon o el cerebro. En esta hay una intensa multiplicación de los parásitos. En el caso del corazón vendría a dividirse por división binaria en la fibra miocárdica, con desintegración de las fibras miocárdicas y liberación de antígenos y sustancias. Estas sustancias y antígenos ayudan o aumentan el riesgo de trombosis pulmonar, y también hay una producción de anticuerpos contra el endocardio, contra las mismas células. Y hay un infiltrado de células mononucleadas, que este infiltrado de células mononucleadas atrae más macrófagos, atrae más monocitos y aumentan el riesgo de trombosis. Dentro de la forma crónica se van a dividir en dos, como ya mencionamos: la forma crónica indeterminada y la forma crónica sintomática, que vendría a ser. Dentro de la forma crónica indeterminada, esta fase va a ocurrir una disminución de la parasitemia, como ya mencionamos, y se van a mantener los focos de infección. Bueno, se van a mantener los parásitos en algunos focos selectivos, como sea colon, corazón o esófago. También esta se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas, ya que todavía no ha hecho un daño celular en ninguno de los órganos, recién está empezando a producir el daño. Y esta fase es considerada como empieza después de la fase aguda y puede durar de meses o hasta años, con un promedio de 10 años, sin presentar síntomas algunos. En la forma crónica sintomática, en esta ya los parásitos han causado un daño en los tejidos, como ser el sistema nervioso autónomo, los músculos no esquiados, derivando así daños cardíacos sucesivos y mixtos, y esta forma
aproximadamente el 30% se considera un enfermo chagásico de forma crónica. Las lesiones cardíacas pueden evolucionar hacia la cardiopatía crónica chagásica. Esta constituye la forma clínica más frecuente o importante de Bolivia. En esta se puede observar los cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias, los trastornos de conducción, fenómenos tromboembolíticos y posteriormente una muerte súbita. Otros individuos infectados también pueden presentar otras manifestaciones tardías, ya sea en el tubo digestivo, como ser el megaesófago o megacolon. El megaesófago está caracterizado por presentar disfagia, oinofagia, hipersalivación, eructos, pirosis y regurgitación. En el caso del megacolon está caracterizado por estreñimiento y meteorismo, y cuyas consecuencias pueden ser fatales. Dentro de las manifestaciones clínicas cardíacas, las lesiones dependen, los síntomas dependen de la extensión de las lesiones que hubiera tenido ese órgano. Entonces van a presentar lo que vendría a ser las palpitaciones, los mareos, puede presentar diarrea, dolor pectoral, síncope, los edemas de 2 o 3 cruces. También se van a detectar lo que vendría a ser las arritmias, las alteraciones de la conducción ventricular, la formación de trombos en la parte mural de las cavidades y la cardiomegalia es muy acentuada con predominio de ventrículo izquierdo. Dentro de los grados de infección, la OMS lo clasifica como 4 grados, que vendría a ser el grado 1, es que tuviera la infección chagásica sin compromiso clínico ni radiológico ni electrocardiográfico de una lesión cardíaca. El grado 2 vendría a ser una infección chagásica con sintomatología moderada o nula, radiografías con una leve hipertrofia izquierda o con alteraciones electrocardiográficas muy mínimas. También podría haber las extrasístoles ventriculares, aunque no sería muy notoria, y los bloqueos auriculoventriculares incompletos. En el grado 3 vamos a ver una infección chagásica con sintomatología evidente, una hipertrofia cardíaca moderada y las alteraciones electrocardiográficas como el bloqueo completo de rama derecha del haz de His y vamos a ver algunas zonas eléctricamente inactivas con presencia de fibrilación o flúter auricular. El grado 4 va a haber una infección chagásica con sintomatología muy pronunciada, con insuficiencia cardíaca, cardiomegalia evidente y en el estudio radiológico y las alteraciones electrocardiogramas como las arritmias complejas, graves y extensas, unas zonas eléctricamente inactivas. Dentro del diagnóstico clínico vamos a utilizar lo que vendría a ser los laboratorios de el test de ELISA o las pruebas serológicas como vendría a ser el test de ELISA, que nos van a determinar lo que vendría a ser los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos están presentes por la excesiva respuesta inmune y estable que presenta el organismo ante estos parásitos. También se puede pedir lo que vendría a ser la hemaglutinación indirecta y también la inmunofluorescencia indirecta. Esos son los laboratorios. Dentro del diagnóstico crónico también podemos observar cuando hubiera una falla cardíaca, podemos pedir lo que vendría a ser los electrocardiogramas que nos van a determinar si los trastornos de conducción del aurículo ventricular están bien o están disminuidas, están incompletas o completas. Y además vamos a encontrar cambios en la onda T. Por ejemplo, en el electrocardiograma vamos a observar lo que vendría a ser ampliación del segmento QRS, que vendría a ser acá, y una ligera elevación del
segmento R, o ampliación o amplificación, como quieran llamarlo. En el diagnóstico crónico vamos a observar igual en la radiografía, en la radiografía vamos a observar lo que vendría a ser el corazón dilatado, el grado de hipertrofia, y esto lo vamos a medir a través del índice cariotorácico que nos mide el corazón. Y dependiendo a esto, de cuánto nos salga el índice cariotorácico, si nos sale de un 51%, no va a decir que la hipertrofia es grado 1, de 51 a 54% va a decir que es un grado 1, del 55% a 59% no va a decir que es un grado 2, del 60 al 64% nos va a decir que es una hipertrofia de grado 3, y mayor a 65 una hipertrofia de grado 4. El tratamiento crónico, este es netamente sintomático y para mejorar el estilo de vida del paciente. Puede ser un tratamiento quirúrgico, un tratamiento medicamentoso. El tratamiento quirúrgico puede ser la utilización del marcapaso en los bloqueos de rama, ya sea completo o incompleto, dependiendo del paciente. Y quizás considerar un trasplante cardíaco, pero generalmente no he visto yo acá en Bolivia, pero se da eso. El medicamento puede ser tenemos la furosemida, los beta bloqueantes, las espironolactonas, la digoxina, en caso de las arritmias. La cardiopatía chagásica en los neonatos. En esta tenemos que considerar muchos puntos. Por ejemplo, que tenga antecedente epidemiológico de la madre, que haya sufrido o que haya tenido chaga la madre durante el embarazo o antes del embarazo. Que tenga una residencia o procedencia de zonas endémicas de chaga, que haya tenido una anterior transfusión de sangre no controlada, la madre, o haya dado positivo a chaga. Dentro de las formas clínicas, generalmente más del 50% es asintomático, pero puede también presentar bajo peso o prematuridad. Quiere decir que nace más antes de los 9 meses o las 38 semanas que nace. Sintomático, los sintomáticos van a presentar lo que vendría a ser las lesiones leves o moderadas. Puede presentar dificultad respiratoria, la marca de hepatoesplenomegalia, la taquicardia, la presencia de fiebre, lesiones hemorragias, petequias o ausencia del reflejo de la succión. En las lesiones graves vamos a encontrar lo que vendría a ser las carditis, las meningitis, las anasarcas, las alteraciones neurológicas. Su diagnóstico se realiza en el nivel 1, en el hospital de nivel 1, vendría a ser un laboratorio específico de método directo, el examen parasitológico, las técnicas del tubo capilar y la gota gruesa. Dentro del examen, dentro del hospital de segundo nivel o tercer nivel, en esta vamos a encontrar lo que vendría a ser el método directo. Podemos solicitar un examen parasitológico, podemos solicitar la serología para la enfermedad de Chagas. Esta se puede realizar a partir de los 6 a 8 meses, que vendría a ser los test, pueden ser ya sea el ELISA, el AI, el IFI. Y también podemos solicitar los estudios de gabinete como ser el electrocardiograma o la radiografía de póster anterior de tórax, dependiendo del paciente, dependiendo de los síntomas del paciente. El tratamiento. El tratamiento, vamos a considerar más que todo el tratamiento etiológico de la causa. Va a ser, el tratamiento se puede realizar en los pacientes mayores a 6 meses, y también su diagnóstico es en mayores de 6 meses. Esto, cuanto más temprano se realice o se inicie el tratamiento, es más efectivo y será más
menor el riesgo de transmisión o de presencia del parásito. El tratamiento etiológico para la enfermedad congénita del Chagas. Esta se administra en los niveles 1, 2 o 3, entonces no es muy controlado, digamos. Los requisitos para el tratamiento tendría que ser un personal de salud capacitado, una obtención del consentimiento informado, formulario específico y tratamiento estrictamente supervisado. Esta es la obtención del consentimiento informado, es una planilla en el cual informa al paciente y tiene que firmar la padre, el madre y la padre y la madre. Y educación y sensibilización a la familia. Mm, Dentro de los tratamientos que vendría a ser sin complicaciones, vamos a dar lo que vendría a ser el benznidazol, vía oral en comprimidos de 100 miligramos. Esta se va a dar dosificada. La primera semana se va a dar con la dosis de 7 miligramos kilogramo día, cada 12 horas, es decir, que se van a dar 2 veces al día. Y posteriormente a esta primera semana se va a empezar el tratamiento con una segunda semana que va a ser del día 8 hasta los 30 días de tratamiento, con un previo control de cómo, para ver cómo está yendo el test. Otra vez le pedían los test de ELISA y todo eso. El, Dentro de lo que vendría a ser el tratamiento con una afección cardíaca, en esta podemos observar en un segundo o tercer nivel se puede realizar lo que vendría a ser la oxigenoterapia a 1 o 2 litros por minuto por cánula nasal. Y también se puede utilizar las soluciones parenterales, la solución, la onfa- onfaloclisis en caso de ser necesario, la sonda orogástrica en caso de ser necesario, el control de los electrolitos y de su reposición. La incubadora es muy importante y aquí vendría a ser lo que vendría a ser los tratamientos con afección neurológica, vendría a ser dentro de la cardíaca debería ser digoxina, furosemida o amiodarona. Dentro de la neurológica vendría a ser, también se puede dar oxigenoterapia, soluciones parenterales, la sonda orogástrica, control de electrolitos, la incubadora, y vendría a darse algunos anticonvulsivantes como ser el diazepam, el fenobarbital o la fentoína, dependiendo de los síntomas del paciente, se pueden utilizar. Y ya para el edema cerebral se puede recetar lo que vendría a ser la furosemida a dosis pediátrica de 1 a 2 miligramos kilogramos día endovenoso. Tratamiento ante una posible reacción adversa al medicamento. Esta vendría a ser, se van a tratar con estos dos medicamentos que vendría a ser la clorfenamina o el paracetamol. Esto es en caso de reacción adversa al mebendazol. El tratamiento con afección neurológica, los criterios de referencia vendría a ser eh, que presente una dificultad respiratoria, un bajo peso al nacer o prematuridad extrema, una cardiopatía, meningoencefalitis, entre otros exámenes. Algunos de los criterios de alta debería cumplir todo el esquema y con un tratamiento serológico negativo después de 6 meses. Una vez, también se puede considerar, una vez resueltos los síntomas y signos que presenten al medicamento, una vez resueltas las complicaciones cardíacas y la alimentación completa a través de la succión, este niño debe contar con parámetros de crecimiento adecuado para la edad. Bueno, eso sería todo. Hola.
Muchas gracias, Mauricio. Agradecemos por la ponencia que acabas de darnos. Pasamos a la sección de preguntas. Estas pueden escribirlas en el chat si gustan o también pueden activar su micrófono. Tenemos una pregunta en el chat. Dice así. Dice, no alcancé a ver si era crónico o si se podía curar. Mauricio. ¿En cuál de las diapositivas? No sé. De todos modos, igual se lo voy a pasar si quiere la diapositiva o si quiere se lo paso los documentos para que lo vea. Que no entiendo su pregunta. A ver, Mauricio, quisiera hacerte una consulta con respecto, digamos, al tratamiento, porque eso es lo básico, digamos, para un médico y quiero precisarlo. El tratamiento específico para un Chaga en fase aguda y el tratamiento específico para un Chaga fase crónica. Eso más que todo, ¿sí? No, el tratamiento no tiene directamente sintomático el tratamiento en una fase crónica. En una fase aguda sí tiene el tratamiento con el antiparasitario que vendría a ser benznidazol. A eso te referí, ¿no? Sí, exactamente. Priorizar, Que digamos, la dosificación. directamente en la fase crónica ya el tratamiento es directamente con un marcapaso o la sustitución cardíaca o la sustitución valvular en caso de que haya afección valvular, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más que quieran realizar respecto al tema? Pueden encender sus micrófonos o escribirlos en el chat. Mm, con respecto a su pregunta de Lucas, por eso en la fase aguda sí tiene tratamiento y vendría a ser con el benznidazol o el nifurtimox, pero en la fase crónica ya no tiene cura, directamente es tratamiento sintomático, ya sea con diurético, bloqueadores de canales de calcio y todo eso. Mm, Bien, muchas gracias, Mauricio, por tu participación. Podemos pasar a la siguiente ponencia con hipertensión por el Universitario Bismarck. Bismarck, te cedo la palabra, puedes empezar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya se ve la pantalla o...?
Sí, sí, se ve Bismarck. ¿Seguro? Bueno, se ve entonces, ¿no?, la pantalla. Bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es la hipertensión arterial, que es algo muy común y frecuente, que mucha de la mayoría de nosotros ha tenido algún familiar o ha conocido a alguien que padezca de esta enfermedad, lo que es la hipertensión arterial. Bueno, comenzando con lo que es la hipertensión arterial, vamos a decir que es bueno, una enfermedad crónica, ¿no?, de etiología variada. Esto muchas veces algunos es como una enfermedad silente porque muchas de las personas, los pacientes padecen de hipertensión arterial, pero no tienen clínica, ¿no? Entonces, vamos a decir que la presión arterial es la fuerza hidrostática que ejerce sobre la pared de los vasos, ¿no?, de los vasos sanguíneos. Esto se estima en un 30 a 45% de las personas, ¿no?, que padecen hipertensión arterial. Y pues de todos estos, como vemos aquí que dice que no todos son diagnosticados a tiempo, y de la mayoría que son diagnosticados, llegar a ser controlados solo la mitad de los pacientes lastimosamente lo llegan a controlar correctamente, ¿no? Esto muchos factores, ¿no?, relacionados con el paciente a veces. Bueno, para hablar un poco de esto, vamos a hablar lo que es fisiológicamente cómo se regula la presión arterial, ¿no? La presión arterial está regulada a través de los vasoreceptores aórticos y carotídeos, los quimiorreceptores carotídeos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Esto a largo plazo. Dentro de lo que es los vasoreceptores aórticos y carotídeos, pues esto detectan cuando hay un aumento, detectan el aumento de la presión arterial, produciendo la inhibición del centro vasoconstrictor, ¿no?, y estimulando el centro vagal, por lo que induce una bradicardia y un descenso de la presión arterial. A ver, vamos a ver. Ya. Dentro de lo que es los quimiorreceptores carotídeos, tenemos que son muy sensibles a la hipoxemia. Esto, cuando se produce una hipoxemia, lo que hace es elevar la presión arterial mediante el aumento de la actividad simpática, ¿no? Y finalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya es cuando ya llega a largo plazo, cuando ya lleva mucho tiempo el paciente, y pues empieza este mecanismo que vamos a verlo a continuación. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, bueno, todo esto, para explicarlo, comienza desde la renina, en las células yuxtaglomerulares del riñón, que ésta se sintetiza, ¿no?, y almacena de una forma inactiva la prorenina dentro de las células yuxtaglomerulares, ¿no? Estas son miocitos modificados situados en las paredes de las arteriolas aferentes, ¿no?, de las arteriolas aferentes y proximales a los glomérulos. Esto hace que la renina enzimáticamente actúe sobre otra proteína plasmática, ¿no?, también llamada el angiotensinógeno, para después liberar un péptido de 10 aminoácidos que vendría a ser después el angiotensina 1. La angiotensina 1, si bien es muy corta, ¿no?, el efecto que tiene, pues va a través de la enzima convertidora de angiotensinas que va por el pulmón, y esto hace que se forme mucho más en el transcurso del tiempo a nivel sistémico, y se va distribuyendo, lo que da de lo que es angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 pues absorbe sodio y excreta potasio, y por ende hay retención de sodio y agua, y por ende hay aumento de la presión arterial, ¿no? También por la actividad simpática, aquí ya vemos esto a través del secretado de las glándulas suprarrenales, y genera vasoconstricción en la pared arteriolar, ¿no? Ahora, dentro de la toma de la presión arterial, pues antes de pasar a esto, vamos a hablar un poco, porque muchos de ellos a veces no se llega a realizar correctamente la toma de la presión arterial. Se debe aconsejar al paciente, pues, estar relajado, y primeramente realizar por lo menos unas 3 tomas durante la consulta, mejor dicho. Obviamente el paciente en primera instancia va a pasar por lo que es enfermería, se le va a controlar los signos vitales. Mucho en esos centros de enfermería tienen este equipo, ¿no?, electrónico,
que los valores no son fiables, ya que puede tener o puede sufrir un desajuste o una falta de calibración, entonces no van a dar los valores exactos o correctos o precisos, ¿no? El paciente tiene que estar ingresado, sentado en una silla, apoyado sobre la mesa, la mano. Se debe también tener en cuenta al paciente que no tiene que hacer el uso de algún medicamento que esté tomando. Bueno, peor si es que el paciente padece de otras patologías, para poder tomar los valores exactos, ¿no? Lo más exacto. También se pide al paciente si es que, o se pregunta o consulta al paciente si es que haya hecho la ingesta de sustancia alcohólica, bebidas alcohólicas, o haya hecho la sustancia tóxica, ¿no? Haya hecho el suministro de ella. Bueno, va a haber un valor diferenciado entre el derecho y el izquierdo de 10 milímetros de mercurio, y de superior a inferior va a ser de unos 20 milímetros de mercurio, ¿no? El toma de la presión arterial. Eso dentro de lo que es la toma de presión arterial, algunos consejos. Y ahora, dentro de las clasificaciones, vamos a encontrar la clasificación americana y la europea, ¿no? Dentro de lo que es la clasificación americana, pues nos comenta que lo dividen en lo ideal de la presión arterial es 120-80, ¿no? Pero existe rango menor a 130 acá en la normal y menor a 85 la diastólica. También la normal alta de 130-139 y una diastólica 85-89. Esto lo divide también la hipertensión por grado 1 y 2, donde tiene el valor de grado 1 de 140-159 y la diastólica de 90-99. Y ya la hipertensión grado 2 mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 100. Esto es de acuerdo a la clasificación de hipertensión arterial mundial, lo que se fue realizado recientemente el junio de 2020 de este año. Y para los que quieren dar una leída, yo les voy a mandar o se les va a mandar el link para que lo puedan revisar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que muchos aplican? Algunos optan por tomar la clasificación americana y algunos optan por tomar la clasificación europea. Bueno, lo que dicen los europeos, lo que sugieren es que dicen que, o bueno, se ha dicho que hay una guía en el año ya por el 2017, donde el Colegio Americano de Cardiología nos lanza unos valores, ¿no? Donde aquí en el estadio 1 dice que es mayor o igual a 130-80, y es por esto que los europeos no la consideran dentro de su clasificación. Aquí, como dicen, en Europa no se consigue estas recomendaciones, ¿no? Porque estaría contradiciendo a los valores anteriores o no correlaciona con la clínica del paciente, ¿no? Pero bueno, aquí está la otra clasificación de la que es la clasificación europea, que la divide, bueno, por óptima, que es 120-80, es lo ideal, lo que todos esperan en los pacientes, pero existen valores, ¿no?, de 120 a 129, la sistólica, y una diastólica de 80-84, una normal alta de 130 a 139 y una diastólica 85-89. Ya en hipertensión grado 1, 2, 3 o una hipertensión sistólica aislada, ¿no? Dentro de lo que es esto de la óptima, normal e inclusive hasta normal alta, lo que se hace en el paciente es estimular el cambio de estilo de vida, ¿no? Porque muchas veces los pacientes son sedentarios, tienen una obesidad mórbida, entonces inclusive tienen hábitos que empiezan a fumar o a consumir drogas. Entonces se debe hacer una orientación, ¿no? Tratar de cambiar el estilo de vida para disminuir y tratar de controlar la presión arterial. Algunas literaturas mencionan que desde la presión normal alta ya se le puede iniciar el tratamiento farmacológico, ¿no? Para evitar sobre todo complicaciones, y una de las más frecuentes es los ACV, ¿no? Dentro de la hipertensión grado 1, que es de 140 a 159 en la sistólica y en la diastólica de 90 a 99, sí, ya no se tendría que estimular ya a los pacientes a realizar un cambio en el estilo de vida, sino que ya tienen que realizar cambios para disminuir la tasa de letalidad, ¿no?, en el mismo paciente. Ya aquí el tratamiento farmacológico desde inicio, ya sea desde el grado 1 para abajo, entonces ya tiene que realizarse el tratamiento farmacológico.
Ya en la hipertensión grado 2, de 160 a 179 la sistólica, una diastólica de 100 a 109. La hipertensión grado 3 mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 110. Bueno, la hipertensión sistólica aislada, donde hay una diferencia entre la sistólica y la diastólica mayor o igual a 140 y menor, la diastólica menor a 90, ¿no? Aquí, según la gravedad de acuerdo a la clasificación de la presión arterial, pues entonces hay mayor riesgo que pueda sufrir como complicaciones, ¿no?, el paciente, porque vamos a recordar que lo que sufren acá son las vasculaturas de menor calibre, ¿no?, especialmente en estos los pacientes hipertensos, donde pueden tener secuelas como complicación. Bueno, dentro de lo que es la etiología, la hipertensión arterial sistémica, primaria o esencial, son alrededor de unos 95% de los casos que su etiología es de causa desconocida hasta hoy en día, pero existe una fuerte influencia hereditaria, ¿no? Pero también existe una hipertensión secundaria a otras patologías asociadas, en este caso la patología renal, que lo más común que vamos a ver acá son la estenosis valvular o hipertensión renovascular, enfermedades de parénquima renal, tumores secretores de renina o retención primaria de sodio, ¿no?, que son las que se pueden encontrar, también las que son inducidas por fármaco, los AINES, que es muy utilizado en nuestro medio, ante cualquier malestar que tenga el paciente, sobre todo es muy utilizado, no solamente intrahospitalario, sino en la farmacia. Muchos de los pacientes hacen ingesta de estos antiinflamatorios no esteroideos sin tener en cuenta las complicaciones que puede dar, ¿no? La ciclosporina, los corticoides, la cocaína, anfetamina, son otras sustancias simpaticomiméticas también, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, la eritropoyetina y el alcohol, que son fármacos secundarios, ¿no? Luego tenemos también a los que son asociados a patologías endocrinas. Dentro de ellos tenemos el síndrome carcinoide, la hipercalcemia, feocromocitoma, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, la acromegalia. Y bueno, esto de los anticonceptivos orales hay que tomar muy en cuenta porque muchas de las personas o de las pacientes en edad fértil que realizan este método anticonceptivo, pues se debe recomendar otro, ¿no?, o analizar y valorar a la paciente en caso de que llegue a presentar hipertensión arterial. Otras patologías asociadas neurológicas, la impresión intracraneal, la apnea del sueño, una encefalitis, una distonomía familiar, una polineuritis o síndrome de sección medular. Bueno, aquí son otras de las causas, de acuerdo a lo que habíamos hablado más antes en una tabla, pues las causas renales, parenquimatosa, renovascular o endocrina y otros que tengan una sospecha clínica, ¿no? La sospecha clínica generalmente, si es parenquimatosa, vamos a sospechar que va a ser una ITU, frecuentemente si es a repetición. El uso, o mejor dicho, el abuso del consumo de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, aunque aquí, dentro de lo que es el uso de AINES, se ha habido estudios donde dicen que inclusive los COPSIS son nefrotóxicos, ¿no? Entonces, el único fármaco nefrotóxico es el sulindaco, creo, dentro de los AINES. Bueno, los antecedentes familiares dentro del riñón, poliquístico o un deterioro funcional, ¿no? El diagnóstico va a ser de acuerdo a una ecografía renal o un análisis de orina, ¿no? Y así se puede encontrar hematuria en caso de una ITU, frecuentemente si es de repetición, o una proteinuria, ¿no?, si es un deterioro en la función renal. Y pues bien, el tratamiento va a ser etiológico, ¿no?, de acuerdo a la causa en la que la produce. En lo que es la renovascular o estenosis arterial renal, esto en la mujer joven vamos a tener que sospechar de una displasia fibromuscular. Dentro de los ancianos vamos a sospechar de una aterosclerosis renal o un deterioro de la función renal tras inicio de la ingesta de IECA o arado, ¿no? El diagnóstico también se va a basar a través de una ecografía, la simetría. Aquí, como dice, más de 1.5 centímetros, vamos a empezar a sospechar, o si no, una estenosis de la arteria renal, ¿no? El tratamiento también va a ser etiológico,
Otro de los tratamientos es la angioplastía renal, que ha demostrado claros beneficios dentro de lo que es en lo que es la estenosis de la arteria renal, ¿no? Otra de las causas endocrinas, la hiperaldosteronismo, vamos a tener que sospechar esto en hacer una anamnesis profunda, hay que ver la historia familiar del paciente, si ha tenido algún familiar que padezca de esta enfermedad, pues el diagnóstico va a ser mediante laboratorial, donde se va a poder evidenciar o encontrar una hipopotasemia, alcalosis metabólica y el índice de aldosterona aumentada, ¿no? También vamos a ver en una tomografía abdominal una masa adrenal, ¿no? Dentro del tratamiento pues va a ser quirúrgico y pues se puede aplicar la espironolactona, ¿no? También otra de las causas tenemos el feocromocitoma, donde vamos a hacer una sospecha clínica en estos casos, donde va a haber una hipertensión paroxística, cefalea, sudoración, entonces vamos a empezar a sospechar lo que es un feocromocitoma. El diagnóstico va a ser el aumento de la catecolamina en orina y en sangre, o dentro de una tomografía abdominal vamos a poder también encontrar una masa adrenal, y el tratamiento va a ser quirúrgico y los antagonistas, ¿no? Alfa antagonista. Bueno, dentro del síndrome de Cushing, una sospecha clínica tenemos la obesidad, el cuello de búfalo, la cara de luna llena, que es característico, las estrías rojas. Esto es muy frecuente al uso prolongado de corticoides, ¿no? A dosis altas sobre todo. El uso de cortisol, el diagnóstico, vamos a encontrarlo en lo que es el aumento del ACTH en el plasma y una test de supresión, ¿no? El tratamiento va a ser etiológico de acuerdo al diagnóstico. El hipertiroidismo, una sospecha clínica que vamos a tener va a ser pérdida de peso, exoftalmo, diarrea, hiperactividad, piel fina, brillosa, lo característico de encontrarlo, ¿no? Esto dentro del diagnóstico podemos ver un aumento de la TSH y un aumento de la T4. Y dentro de lo laboratorial se va a pedir una ecografía tiroidea donde se va a determinar si es que es una sospecha de algún nódulo o un bocio nodular, encontrar la etiología, ¿no? Y finalmente el diagnóstico definitivo va a tener que ser, en caso de que el paciente contenga un nódulo, un PAF, ¿no? Una punción con aguja fina de tiroides. El tratamiento va a ser con fármacos antitiroideos, puede ser quirúrgico, dentro de ello también va lo que es la levotiroxina, ¿no? Ya sea 75, 100 microgramos media hora antes de desayuno. Bueno, dentro de acá los otros, de las causas, va a haber apnea del sueño, algunos fármacos como habíamos mencionado, coartación de la aorta, una hipertensión gestacional. Dentro de la apnea del sueño, pues va a haber una sospecha clínica con obesidad, hipersomnia diurna, ronquidos nocturnos. Dentro del diagnóstico, pues se va a pedir o solicitar una polisomnografía, y el tratamiento va a ser, pues, también de acuerdo a las causas, ¿no? Hay que analizar al paciente a ver si no es a causa de otra complicación cardiovascular o a nivel pulmonar. Dentro de los fármacos, el toma de anticonceptivos, como habíamos mencionado, hay la ingesta de AINES o el uso, o mejor dicho, el abuso, ya sea de AINES o corticoides, o de algunos otros, o también la ingesta de consumo de alcohol excesivo. Esto habría que sospechar, ¿no?, en los pacientes. El diagnóstico va a ser mediante una anamnesis y la historia clínica, a ver, de acuerdo a los hábitos alimenticios del paciente. El tratamiento va a ser la supresión del fármaco, ¿no? La coartación de la aorta, una sospecha clínica, va a haber una diferencia de presión arterial en miembros superiores e inferiores, como habíamos mencionado. Normalmente es de superior a inferior unos 20 milímetros de mercurio, esa diferencia, y de derecha a izquierda del miembro superior de los brazos de 10 milímetros de mercurio, ¿no? También en el diagnóstico se va a tener que realizar a través de una tomografía
computarizada, una resonancia magnética de aorta. El tratamiento va a ser quirúrgico, ¿no? Una angioplastia o angioplastía. Y dentro de la hipertensión gestacional, a partir de las 20 semanas de embarazo, lo que es comúnmente denominado preeclampsia en las mujeres gestantes, y esto puede conllevar a una eclampsia, ¿no? Donde ya el paciente empieza a convulsionar. El diagnóstico va a ser a través del examen general de orina, donde se va a evidenciar proteinuria, ¿no? Dentro del tratamiento se puede dar que sean tolerables en las gestantes, la alfa-metildopa, la betalol, el nifedipino, donde están contraindicados los IECA y los ARADOS, ¿no? En las pacientes gestantes. El cuadro clínico. Este es un clásico de los pacientes común que se puede encontrar en los pacientes con hipertensión arterial. Como sabemos que es silente, muchos de ellos, algunos lo hacen la toma por otra causa de presión arterial, pero se encuentra o se evidencia la presión aumentada, entonces ya es uno de los cuadros clínicos: la cefalea, el zumbido de oído, el insomnio, palpitaciones, vértigo y trastorno de la visión, ¿no? Dentro de las palpitaciones, ya esto, cuando ya la hipertensión arterial pasa a una cronicidad, se vuelve más crónico, entonces hay un crecimiento del ventrículo, de la cavidad ventricular izquierda, ¿no? Por ende se va a evidenciar palpitación. Los trastornos de la visión, sobre todo esto en pacientes que tienen comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, que hacen retinopatía diabética, ¿no? Y más el aumento de la presión arterial, pues va a traer mayor consecuencia y va a dejar mayor secuelas en el paciente, ¿no? Los grupos con mayor riesgo de hipertensión arterial, vamos a mencionar que son los pacientes con sobrepeso, sobre todo la falta de actividad física, los pacientes sedentarios, el consumo excesivo de sal, esto sobre todo en los pacientes adultos mayores, la tensión normal alta, que también son grupos que van a predisponer, que son factores de riesgo, los antecedentes familiares de hipertensión alta y sobre todo, ¿no?, los adultos mayores de 65 años. Esto, el consumo excesivo de sal, algunos sugieren que se debe cambiar esto por la sal potásica, sobre todo en los pacientes cardiópatas, para evitar la retención de sodio, ¿no? Evitar retención de líquido, perdón, y formación de edema, y finalmente el aumento de la presión arterial, ¿no?, por retención de sal y agua. Dentro de los criterios clínicos en la anamnesis del paciente con interrogatorio, vamos a ver ahí al paciente que se va a encontrar en una hipertensión arterial sistólica aumentada, aproximadamente el 50% de los casos es asintomática, como habíamos mencionado, que puede ser silente en el interrogatorio acerca de los antecedentes familiares. Esto es muy común si el paciente contiene familiares con hipertensión alta, entonces va a predisponer también al aumento de la presión arterial, ¿no?, en el paciente. Interrogar acerca, los factores de riesgo cardiovasculares. Hay que valorar esto del paciente, si es que son pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 2, o que hayan sufrido previo a un infarto agudo de miocardio anteriormente, entonces se agrava más el cuadro, ¿no? Los síntomas actuales relacionados dentro del examen físico. El examen físico vamos a poder encontrar dentro de la toma de la presión arterial correcta. En el peso vamos a ver la talla, el índice de masa corporal, una circunferencia abdominal, esto en los pacientes con obesidad y sedentarismo. Un fondo de ojo, porque sabemos que los vasos de pequeño calibre, y sobre todo si son pacientes diabéticos, pues van a haber una mayor lesión, ¿no?, de esto en los pacientes. Dentro del examen físico en el cuello vamos a palpar las carótidas, la yugular y la tiroides en caso de que, si es que no se llega a evidenciar hipertiroidismo o ingurgitación yugular, donde ya puede sospecharse de una insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de la ocultación vamos a encontrar si es que se encuentra, ¿no?, alguna normalidad del ritmo o el aumento de la frecuencia cardíaca o algún soplo, ¿no?, de tercer o cuarto ruido. Si es a nivel pulmonar, la ocultación se puede encontrar estertores o broncoespasmo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
A nivel abdominal vamos a palpar si es que se encuentra o evidenciar si se encuentra masa o visceromegalia o circulaciones colaterales, o también determinar si es que existe soplos abdominales. Dentro de los extremidades o de las extremidades vamos a ver si hay edema. Vamos a palpar los pulsos radial, femoral, popliteo, pedio, tibiales posterior, a ver si es que no existe alguna obstrucción o alteración a nivel de la palpación, ¿no?, de los pulsos. Y en el examen, vamos a hacer un examen de la piel si es que en pacientes, sobre todo si son cardiópatas, si hay retención de líquido, ellos son característicos en tener una piel fina, ¿no?, al igual que los pacientes con hipertiroidismo. Y también hay que valorar una exploración neurológica para ver o determinar si el paciente no haya sufrido alguna secuela por a causa de hipertensión arterial, ¿no?, como complicación. Dentro del examen complementario se va a solicitar un hemograma, una ego, creatinina, electrolito, donde más frecuente en evidenciar va a ser una hipopotasemia. Sabemos que el potasio es de 3.5 a 5, entonces la creatinina de 0.8 a 1.2, de los valores de la glicemia, la calcemia, el colesterol, los triglicéridos, esto sobre todo en pacientes con obesidad mórbida, ¿no?, y que tienen mayor predisposición a sufrir algún infarto agudo de miocardio. En los estudios de gabinete que se va a pedir un electrocardiograma, aquí se va a evidenciar un crecimiento de la cavidad ventricular izquierda, una hipertrofia ventricular, donde se va a evidenciar en B5 y B6 un aumento. Una radiografía de tórax, donde se puede evidenciar cardiomegalia por el crecimiento, por la hipertrofia ventricular izquierda, o también se puede evidenciar o encontrar una calcificación del botón aórtico, ¿no? El ecocardiograma Doppler, esto para ver si es que no existen soplos en los pacientes cardiópatas. Estudio de Holter en caso de que se detecten arritmia, ¿no? Bueno, dentro del manejo se va a encontrar el manejo no farmacológico o el tratamiento farmacológico de manera individualizada. Pues sabemos que en el tratamiento no farmacológico, como habíamos mencionado antes, se debe realizar un cambio en el estilo de vida del paciente, ¿no? Sobre todo una dieta rica en frutas y vegetales, sobre todo poco grasa saturada, y la ingesta de sal, ¿no? Disminuir la ingesta de sal o cambiar por sal potásica. La reducción de peso es muy importante esto en los pacientes. Se esperan que llegar a estos valores, ¿no?, a un rango normal, aunque es de acuerdo a la voluntad del paciente, si el paciente colabora. La reducción de sal, la actividad física es muy importante, baja la presión arterial entre unos 4 a 9 milímetros de mercurio. En la reducción de peso vamos a estimar uno de 5 a 10 milímetros de mercurio si es que cumplimos con esa recomendación del paciente. Dentro de las dietas podemos ver que va a disminuir un 4 a 14% de milímetros de mercurio. Dentro de la actividad física, si es que se realiza o se recomienda unos 30 minutos por lo menos, unas 5 veces a la semana, esto va a disminuir aproximadamente entre un 4 a 9 milímetros de mercurio dentro de la presión arterial. La ingesta y consumo de alcohol, aquí como vemos, el 750 ml de cerveza, ya sea 300 ml de vino, o 90 ml de whisky, o 180 ml de Singani, pues va a bajar la presión, ¿no?, entre 2 a 4 milímetros de mercurio. Reducir el consumo de grasa de origen animal es importante, eliminar el consumo de tabaco también, y sobre todo ingerir alimentos ricos en potasio, ¿no?, los plátanos, naranjas, tomate, higo, refresco de durazno, en fin, etc. Y la ingesta también de alimentos ricos en fibra. Dentro del tratamiento farmacológico, ya pasando esto, se va a dar unas pautas para su utilización, donde el fármaco que más se usa en los pacientes son la hidroclorotiazida, a excepción, ¿no?, de los pacientes, de las pacientes gestantes que no le aplican los ARA-2 o los IECA. Dentro de los diuréticos de hidroclorotiazida, de una dosis de 12,5 a 50 miligramos días en dosis, los betabloqueantes, el atenolol,
de 25 a 100 miligramos día, el carvedilol de 12,5 a 25 cada 24 horas. Esto bajo el control estricto, ¿no?, de la frecuencia cardíaca. Los IECA, el enalapril, lisinopril, enalapril de 5 a 20 miligramos cada 12 horas, lisinopril de vía oral de 10 a 12 miligramos cada 24 horas, ¿no?, de acuerdo al tiempo de vida media de cada fármaco. También se utiliza los calcioantagonistas, como el nifedipino de 20 a 40 miligramos cada 12 horas, el amlodipino por vía oral de 5 a 20 miligramos diarios cada 24, los bloqueadores de receptores de angiotensina 1, los sartán, de vía oral de 50 a 100 miligramos cada 24, y los agonistas central, como la alfa-metildopa, de 250 a 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Bueno, dentro de aquí tenemos un algoritmo de la hipertensión arterial, donde primero se sugiere al paciente realizar un cambio o una modificación en el estilo de vida, ¿no?, como habíamos mencionado anteriormente. Esto, si en caso no se consigue tener un objetivo de la presión menor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, o en el caso de los pacientes con diabetes menor a 130-80, hay que elegir un fármaco, ¿no? Generalmente los pacientes cardiópatas, renales, lo que más usan el fármaco de elección son los diuréticos, ¿no?, los diuréticos de ASA, la furosemida. Bueno, dentro de la elección del fármaco, sin indicaciones o con contraindicaciones específicas de acuerdo a la valoración de cada paciente, o si llega interacción farmacológica con algún medicamento que esté dentro del tratamiento del paciente. Bueno, vamos a ver lo que es hipertensión grado 1 con una sistólica de 140 a 159 y una diastólica de 90 a 99. La elección, la mayoría de los casos, como había mencionado, son los diuréticos, ¿no? En este caso hacen el uso de los tiacídicos, depende de acuerdo al criterio médico de cada uno. También los consideran los otros fármacos como los IECA, ARA2, los bloqueadores de calcio, de canales de calcio, los beta bloqueantes, o en combinación, ¿no? Dentro de la hipertensión grado 2, con una sistólica mayor a 160 y una diastólica mayor o igual a 100, también realizar el uso de fármaco en combinación, la mayoría de las situaciones generalmente diuréticos y tiacídicos, son los tiacídicos. Entonces, pacientes con contraindicación, en caso de elegir el fármaco con contraindicación específica, pues son situaciones especiales, ¿no?, donde se debe valorar a los pacientes y determinar el fármaco de elección de acuerdo a la interacción farmacológica que tenga con la ingesta de otro fármaco del paciente, ¿no? Si es que en caso no se consiguen los objetivos de la presión arterial, ya sea del tratamiento, pues hay que añadir un fármaco adicional. Algunos tienen, cuando no se llega a controlar la presión arterial, llegan a indicar hasta 3 antihipertensivos en los pacientes, y tratar con la finalidad de conseguir, ¿no?, con un objetivo en final, que es controlar la presión arterial del paciente, ¿no?, y considerar, en caso de que persista, una sugerencia o una interconsulta con el servicio de cardiología, ¿no?, o de nefrología, para tratar de dosificar al paciente y dar el fármaco de elección. Bueno, dentro de acá de la crisis hipertensiva en los pacientes, vamos a ver donde los pacientes sufren alguna lesión de órganos diana por aumento de la presión arterial. Dentro de una urgencia, pues se va a evidenciar, ya sea agudo o progresivo, con los pacientes asintomáticos, con una diastólica mayor de 120 mililitros de mercurio, o una hipertensión en el pre o postoperatorio, una hipertensión en pacientes quemados también, porque aquí hay una gran pérdida de proteína, hipertensión en rebote por retiro de medicamentos o preeclampsia, ¿no?, en las mujeres gestantes. La emergencia dentro de lo que es una emergencia hipertensiva, bueno, dentro de la crisis hipertensiva lo vamos a clasificar, ¿no?, primeramente en urgencia y emergencia y una pseudoemergencia, ¿no? Emergencia se refiere cuando ya hay lesiones de órganos diana, cerebro, corazón, riñón, por el aumento de la presión arterial. Ya una urgencia es
que el paciente no tiene lesión de órganos diana, ¿no? Pero se le aplica fármacos antihipertensivos vía oral, ¿no? Ya en una emergencia hipertensiva, al paciente hay que valorarlo mucho, y le aplican sobre todo vía endovenosa, ¿no? Porque tiene mayor riesgo con la tasa de letalidad del paciente. Entonces, lo que se va a evidenciar va a ser una hipertensión maligna, sobre todo esto en pacientes que tengan edema de papila, una encefalopatía hipertensiva o un edema agudo pulmonar hipertensiva, un síndrome coronario, sobre todo si son pacientes dislipidémicos, entonces se agrava más el cuadro, o pacientes que hayan sufrido post-infarto agudo de miocardio, una disección de aorta, o los accidentes cerebrovasculares, o AIT, los accidentes isquémicos transitorios, el ingesta, el abuso de cocaína, ¿no? Y dentro de lo que es la aseo de emergencia, normalmente son a causa de los pacientes que ingresan por otro motivo, ¿no? Es generalmente a causa del dolor, que por estimulación simpática va a haber un aumento de la presión arterial. De esto acá hay que tratar al paciente la causa principal, que es lo que produce, ¿no? En este caso, el dolor, y va a ir una disminución de la presión arterial. Pero eh, se va a provocar, ¿no? Dolor, sobre todo dependiendo al cuadro que presente el paciente. Dentro del tratamiento de la crisis hipertensiva, tenemos lo que es una reducción inmediata y el control se debe actuar, ¿no? Para el control de la presión arterial. El fármaco que utilizan más el nitrocruciato de sodio en una infusión de 0,25 a 10 microgramos kilo peso minuto, o la nitroglicerina, ¿no? En infusión de 5 a 200 microgramos minuto, o también el abetalol en bolo endovenoso de 20 miligramos cada 5 minutos hasta lograr el efecto deseado, sobre todo en pacientes que tienen lesiones de órganos diana, ¿no? O también la furosemida endovenosa de 40 miligramos STAT. STAT se refiere al inicio, ¿no? De inicio inmediato. Bueno, en caso de una urgencia, una reducción progresiva de la presión arterial con algunos fármacos antihipertensivos, generalmente se debe controlar dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Para evitar que tenga mayores complicaciones el paciente. Dentro del tratamiento controlado mediante el tensiograma cada 2 horas, o los medicamentos señalados dentro del tratamiento farmacológico de la presión arterial. Las complicaciones, como bien sabemos, lo más frecuente van a ser los ACV, porque hemos mencionado que las arterias menores calibres son los que sufren mayormente, o también se puede ver una insuficiencia renal en aquellos pacientes con una estenosis de la arteria renal aferente, o pacientes con infarto agudo de miocardio, en aquellos pacientes sobre todo que padecen de diabetes mellitus tipo 2, donde se agrava el cuadro, y los pacientes con insuficiencias cardíacas, ¿no? Bueno, dentro de las complicaciones, como ya hemos mencionado, disección de aorta, enfermedad vascular periférica, nefroesclerosis, una cardiopatía coronaria, arritmia, muerte súbita, finalmente, es la causa por la cual no se haya llegado a un tratamiento acertado, correcto, o el control de la presión arterial, ¿no? Dentro de los criterios de referencia, vamos a mencionar el nivel 1, 2 y 3. En el caso 1, utilizar un cuadro de riesgo donde el tratamiento se basa en cambios de estilo de vida, como habíamos mencionado, y el tratamiento farmacológico no combinado, ¿no? Se solicita exámenes laboratoriales básicos de rutina, o examen general de rutina, y bueno, en caso de no responder al buen o al cambio de estilo de vida del paciente, pues se debe referir a un centro de atención de segundo nivel, ¿no? Donde ya hay el servicio de cardiología. Bueno, en el nivel 2 vamos a modificar el esquema de tratamiento farmacológico, tomando en cuenta el uso de los fármacos que ya haya estado medicado el paciente dentro del primer nivel, y completar los estudios de gabinete, ¿no? Laboratoriales. Sobre todo en los primeros niveles no hay gasometría, no hay electrolito, entonces, e inclusive no hay en los centros de primer nivel una radiografía, entonces lo derivan a un segundo nivel para
tratar de complementar los estudios laboratoriales, ¿no? Ya en el tercer nivel, en caso, se la deriva en caso de una urgencia o emergencia hipertensiva, aunque muchas de ellas la controlan dentro del segundo nivel, en caso de que persista, o una clínica sugestiva de hipertensión secundaria, como habíamos mencionado, asociado anteriormente a cualquiera de ellas, y en una hipertensión en el embarazo, una eclampsia, esto sí o sí va derivado a un hospital de tercer nivel donde hacen seguimiento del servicio de ginecología, ¿no? Para tener el control de la presión arterial y evitar una eclampsia, ¿no? Y finalmente llegar a sufrir eh, a nivel fetal el daño, ¿no? Los criterios de hospitalización, pues vamos a ver, son los pacientes que hacen crisis hipertensiva o que hayan tenido hipertensión maligna, es decir, que persista el tratamiento farmacológico de los antihipertensivos, en la hipertensión estadio 2 con un daño a nivel del órgano blanco, una hipertensión refractaria o secundaria, ¿no? Habría que investigar la causa de cuál es la causa que le produce la presión arterial en caso de que sea asociada a otra patología adyacente. Los criterios de alta va a ser una hipertensión arterial controlada, cuando ya el paciente realiza los controles cada semanalmente, y sobre todo una valoración por el servicio de cardiología, ¿no? Los criterios de contrarreferencia pues va a ser de un tercer a segundo nivel para el control y seguimiento, y finalmente de segundo a primer nivel en los pacientes con una hipertensión arterial sistólica con una respuesta positiva al tratamiento, ¿no? Evitando sin complicaciones, y todo esto para evitar que el servicio de salud colapsara, ¿no? Como actualmente lastimosamente dentro de nuestra región está colapsado todo el sistema de salud. Y bueno, gracias, espero que les haya gustado, y cualquier duda que tengan, pues lo escriben. Agradecer al universitario Bismarck Arizaya por la ponencia. Pasamos a la sección de preguntas, ya sea por el chat o pueden activar sus micrófonos. Parece que no. Bueno, Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues voy a dejar la palabra a la organizadora que ha tenido o nos ha facilitado para poder realizar esto. Gracias a todos por su asistencia. muchas gracias, Bismarck. Hemos llegado al final de la tercera fecha de la jornada de enfermedades cardíacas. Recordarles que los links de los canales de YouTube, tanto de la CEMUDABOL como de Crazy for Medicine, se encuentran en la descripción de los grupos de WhatsApp para que puedan revisar esta o las anteriores ponencias. Cuídense mucho y tengan muy buenas noches. Damos por terminada la tercera.